Muy bien, buenos días. El día de hoy vamos a revisar lo concerniente al plan de respuesta. Veo que a algunos compañeros se les ha hecho un poco complicado, sobre todo en este caso los nuevos, acerca de este tipo de formulario y este tipo de planificación. Entonces, primero indicarles de que en la página web que se les socializó, desarrollada por quien les habla, van a encontrar en la parte de respuesta, van a encontrar ustedes la planificación, planes de respuesta, le van a dar clic aquí y luego lo van a mandar a algún almacenamiento en Google Drive, donde van a encontrar ustedes, dependiendo de la unidad de salud, si es una salud tipo A, tipo B, tipo C, hospital básico, etcétera, van a tener su formato. Un puesto de salud tendrá el formato de puesto de salud. Un tipo B o un tipo C va a tener su formato. Y en este caso la mayoría son tipo A, van a utilizar el formato del tipo A, ¿no? Un formato que no ha sido modificado, se sigue manejando a través de un Word, no es tan complicado, no es tan difícil. Esto de aquí pienso que los detalles sí lo pueden llenar ustedes: dirección, código, teléfono, provincia, cantón, años de construcción, metros de construcción, material que se predomina en la construcción, si es bloque, cemento, el número de pisos, etcétera. Entonces, en los elementos que tienen algún tipo de coloración o cambio de color, por ejemplo, en este caso en alcance temporal no va a tener ustedes ningún tipo de cambio. Pueden colocar de pronto la fecha de aprobación, pueden poner la fecha en que lo aprueban, ahora en enero o febrero, obviamente tiene que ser antes de marzo. El alcance geográfico administrativo, van a colocar por ejemplo la parroquia Pimocha, parroquia Caracol o la parroquia a la que ustedes se encuentren, Clemente Vaquerizo, etcétera, y su jurisdicción, ¿no? ¿Cuál es la circunscripción que ustedes tienen? Por ejemplo, si es Pimocha, los treinta y tantos recintos que puede tener la parroquia rural de Pimocha, etcétera, si quieren ser un poco más específicos, ¿no? O si tienen ustedes como EAIS alguna población asignada e incluso que puede pertenecer a otro cantón, pero es importante el ámbito geográfico que ustedes tienen identificado. No van a cambiar nada en objetivo general, no van a cambiar nada en objetivo específico. Aquí pueden ustedes incorporar dentro del servicio de salud, si es tipo A, algún servicio adicional que ustedes tengan o que consideren importante o relevante, también los pueden colocar. No quise otro, aquí lo pueden colocar. Eso también es sencillo. El número del personal médico, cuántos enfermeros, cuántos de código, cuántos odontólogos, cuántos psicólogos, solo el número, ¿no? Solo el número. Discapacidad, el talento humano, tanto física, auditiva, de su unidad de salud. Tenemos el equipo de atención integral a los EAI, por ejemplo, médicos, el número de médicos con el que cuenta, el número de enfermeros con el que cuenta la unidad, el número de TAPS, si tienen psicólogo o algún otro profesional que ustedes deseen identificar o que acompañen los equipos EAI, ¿no? Recursos de establecimiento de salud, detectores de humo, si tienen uno, dos, luces las estroboscópicas son aquellas que son destellan, ¿no? Hacen un destello para poder guiar a aquellas personas que no tienen una audición o carecen de una audición en el momento de una alarma, con las luces se pueden guiar, ¿no? Los gabinetes contra incendio es donde están las hachas, las mangueras, bueno, extintores ya ustedes lo conocen, los pulsadores de emergencia para la alarma de emergencia, lámparas de emergencia, cuántos ustedes poseen, el tanque de oxígeno, cuántos poseen, y de preferencia, aquí de preferencia tienen que identificar, por ejemplo, uno de PQS o polvo químico y uno de CO2, en el caso de tenerlo de esos dos tipos, ¿no? Sino solamente uno del que tenga. La cisterna, lo mismo, la cisterna de preferencia, cuál es el porcentaje de almacenamiento. La capacidad, la cisterna, capacidad de 500 metros cúbicos de agua, 1000 metros cúbicos de agua, de preferencia la capacidad. Si no la conocen la capacidad, ponen ustedes la cisterna, de pronto pueden colocar la dimensión de la cisterna. 3 de fondo, 3 de ancho, 3 de profundidad, 3 por 3 por 3. O sea, eso pueden también hacerlo si desean, ¿no? Pero si no, solamente, bueno, ponen ustedes la cisterna y tratar de establecer una dimensión en cuanto a lo que es la capacidad que tiene. El generador eléctrico lo mismo, el generador pueden colocar ustedes lo que es
serían los kVA o los watts, por ejemplo, hay generadores de 500 watts, de 1000 watts o de 1 kVA, dependiendo de la capacidad de sus generadores. La verdad que son sumamente bajos, no sirven más allá para cargar los teléfonos muchas de las veces los que son viejos. Había que ver si tenemos nuevos o si no, por ejemplo, unidades como Montalvo, Hospital de Bava tienen generadores con mucha mayor capacidad. Reserva de combustible, si tenemos, por ejemplo, cuántos galones, 2 galones, una caneca, 2 canecas, un bidón, pero siempre, por favor, tratar en lo posible de tenerlo un poco más cuantificado, ¿no? Un poquito, esto sí, en la tabla de recursos no estructurales, cuantificarlo de la mejor manera, Esto de aquí es para ustedes en realidad, no es para mí, es para ustedes, para que quede en su planificación cuál es el recurso que poseen. En cuanto a análisis de riesgo, aquí es donde me puedo detener, ¿no? Un poco más. Aquí van a tener ustedes que tener en cuenta que en el análisis de las amenazas van a tener que cuantificar. En la parte inferior van a encontrar ustedes tres niveles, ¿no? O establecer tres tipos de calificación. 1, cuando es bajo. 2, cuando es medio. Y 3, cuando es alto. Entonces, por ejemplo, aquí en cada uno le van a dar, aquí en este momento en la tabla, ustedes proceden a dar doble clic y se le va a abrir un Excel. Entonces, mientras se abre el Excel, repito, 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. Por ejemplo, sismo. Los 3 cantones de nuestro distrito tienen una frecuencia media, ¿no? Aquí no tenemos una frecuencia muy alta de sismo, pero sí nos encontramos en una zona, de acuerdo al código de construcción, tenemos nosotros una de 0.35 sobre 0.50. Entonces aquí una frecuencia media, entonces le ponemos 2, ¿sí? Intensidad. La intensidad, generalmente aquí no tenemos intensidad muy intensa, a pesar de que recuerden que nuestro tipo de terreno generalmente es arcilloso, arenoso, y eso también puede traer como consecuencia un mayor impacto durante un sismo. Entonces le ponemos 2. Y el territorio afectado, que significa que el tipo de construcción, si la construcción en su mayoría de las casas son de cañitas, son de palo, de tabla, no son del material sismo resistente, entonces, por ejemplo, sería un nivel 3. Ahora, o si no, dependiendo de la construcción, la mayoría de las casas son de cemento con una buena estructura, sería entonces 2, ¿no? Entonces ustedes van a calificar aquí, sería lo más cercano a la realidad posible. Es su calificación, ¿no? Tsunami, eso no tenemos. Eso sí lo tenemos acá, porque eso sí es nivel del mar, entonces le ponemos bajo. Actividad volcánica, tampoco tenemos volcanes, esto también es bajo, pero sí nos vemos envueltos con el tema de la ceniza. Pero sin embargo, nosotros no tenemos una actividad volcánica como tal. Movimientos en masa sí. Movimientos en masa tenemos, por ejemplo, en la parte de Montalvo, Gualberto, La Vitalia, puede estar también en la parte de Bava, quizás a lo mejor algo en el sector de Campo Alegre, pero no tanto. Más bien en Montalvo, Vitalia y Gualberto, La Constancia. Los demás van a tener que poner solamente bajo, ¿no? Ponen bajo, bajo, bajo. Inundación, aquí sí es bastante, por ejemplo, la frecuencia es todos los años, alta, 3. La intensidad, cuando se desborda o cuando se llueve, generalmente casi siempre termina afectando una crecida de los ríos y afectando comunidades en las cuales trabajamos. Entonces sería 3. Y el territorio que se afecta, generalmente el impacto, por ejemplo, hay sectores como La Unión, que el centro de salud como tal o el área solamente cierta zona se inunda, pero sin embargo Pimucha tiene una zona más extensa de inundación, prácticamente casi la mayoría de Pimucha se nos inunda, entonces por ejemplo es 3. Pero un tipo, por ejemplo, en La Unión podría ser 2, aunque igual vamos a terminar con un nivel de amenaza alto. Pero aquí va a depender del territorio que se afecte. Y lo mismo vamos calificando con el resto de amenazas, ¿no? Con el resto de amenazas. Luego de analizar este tipo de amenazas, vamos a ir ahora a caracterizar la vulnerabilidad de establecimiento, ¿verdad? Entonces, en la vulnerabilidad, algo muy importante, bueno, se me ha bajado un poquito la tabla.
En la vulnerabilidad, por ejemplo, una de las cosas vamos a tener que ver en cada uno de esos escenarios, vamos a tener que calificar la vulnerabilidad, que puede ser física, ¿no? Que puede ser física, es que se me bajó un poco que puede ser física, puede ser económica, puede ser ambiental, ¿ya? A ver qué pasó con esto. A ver qué le pasó con la tabla. Generalmente, bueno, si es física, si es por ejemplo aquí, ¿no? Materiales de construcción, sismo. Entonces, por ejemplo, en el tema sismo, la mayoría vamos a tener en cuenta que los materiales de construcción de nuestra unidad o establecimiento de salud, aquí dice establecimiento de salud, ¿sí? Vamos a ver si uno es bajo, dos si es una vulnerabilidad media y tres si es una vulnerabilidad alta. La mayoría de las unidades de salud tienen una estructura bastante sólida, ¿no? Aunque no fueron construidos con normas actuales, ¿sí? Entonces aquí la vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí 2, ¿verdad? 2 es medio. ¿Ya? En altitud de edificación, la mayoría de las unidades de salud tienen solamente un solo piso, por lo tanto su nivel de vulnerabilidad es bajo, es 1. Cumplimiento con la normativa vigente. La normativa vigente es del 2016. Ningún centro de salud cumple esto, entonces es vulnerabilidad alta. 3. Antigüedad de la edificación. Una edificación tiene una vida media de entre 30 a 40 años, dependiendo de la construcción y dependiendo también de los materiales, etcétera. Entonces las unidades de salud, la mayoría no superan los 40 años, ¿no? Entonces, si superan los 40 años es 3, pero la mayoría no supera los 40 años, o si son relativamente nuevas, colocarle 1, ¿no? Localización de las edificaciones en zonas de riesgo. Por ejemplo, si el sector donde se encuentra es una zona de riesgo o una zona muy vulnerable, muy cercana a un río, está dentro de una falla geológica, entonces por ejemplo ese nivel sería 3, pero su mayoría son solamente 2 o 1. Tipo de suelo y características geológicas. Bueno, el suelo es un suelo arcilloso, arenoso, no es rocoso en nuestro medio, entonces aquí también tenemos una vulnerabilidad, sería de 2. Y así vamos calificando, por ejemplo, mecanismos de compras para emergencia. Aquí es 3, es alto. Nosotros no podemos comprar para emergencia. Si pasa algo y no tenemos dinero, no tenemos presupuesto directo para comprar emergencia, por lo tanto nuestra vulnerabilidad aquí es alta, ¿sí? Y presupuesto para emergencias tampoco. Y así lo vamos a ir calificando cada uno de estos ítems. Hay escenarios, por ejemplo, les voy adelantando, tsunami, nosotros es sumamente, todo le vamos a calificar bajo, 1, 1, 1, 1, porque no tenemos, o lo podemos dejar en blanco si deseamos, ¿no? De los escenarios que nosotros no tenemos factores de riesgo, ¿sí? El tsunami generalmente es en la parte del mar, entonces aquí lo podemos dejar en blanco, ¿ya? Actividad volcánica, nosotros sí nos vemos afectados de una manera indirecta por el tema de la ceniza, entonces sí llenamos, ¿no? Pero generalmente todo es bajo. Movimientos en masa, solamente lo tenemos en Montalvo, en 3 unidades que habíamos hablado, acerca de la Constancia, la Vitalia y sectores de Gualberto. De las demás todas son planas, las demás podrían dejar en blanco, ¿no? En inundaciones, ahí sí tenemos que llenar todas tenemos de alguna manera nuestra unidad o los sectores aledaños, riesgo, aquí sí vamos a tener que colocarle si es medio, si es bajo, si es alto. Acuérdense, 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Epidemia también es muy frecuente en nuestros medios, eso también van a tener que llenar, ¿sí? Le voy a dejar aquí cuáles son los que deberíamos llenar por ley, ¿no? Por ley, la que sí, los demás va a depender de sus sectores. Intoxicaciones alimentarias también esto también es frecuente en nuestros medios. Incendios forestales, nosotros casi no padecemos incendios forestales, muy poco tenemos, más quema de maleza y todo, pero como incendios forestales no tanto. Pueblo Viejo, Ventanas, ahí sí. Contaminación, sí, a eso sí podríamos ver, pero pronto a lo mejor hay sectores como botaderos de basura, como Montalvo, Puerta Negra, etc. Accidentes mineros, eso no. Colapsos estructurales, sí, eso sí tenemos casitas que se nos caen cada vez y cuando, ahí en nuestra zona. Explosiones, de pronto también el escenario nuevo actualmente.
Incendio estructural, también tenemos un riesgo de incendio. Acuérdense ustedes que los cables, el tema de de los medidores, el tema de generadores, combustible, ¿sí? Materiales peligrosos como tal no tenemos. Accidentes de tránsito, eso quizás sí te podemos de pronto a lo mejor identificar. Violencia física también tenemos nosotros en nuestros sectores, muchos sectores con el tema de la violencia psicológica también, ¿sí? Movilidad humana también, los tres cantones tienen más, pero bueno, más Babahoyo, Montalvo y Baba tienen un poco menos, pero más Babahoyo, pero tendríamos que ver de pronto el tema movilidad. Y así vamos a ir calificando cada uno de los ítems en 1 bajo, 2 medio, 3 alto, ¿verdad? Entonces una vez que termina, nosotros vamos a tener en cuenta que al final, por ejemplo acá, acceso a servicios públicos, nuestro tema es vulnerabilidad alta, estabilidad del talento humano, también es un problema, también tenemos una vulnerabilidad alta, condiciones atmosféricas, aquí hay cambios siempre en el tema del clima, composición de la calidad del aire, aquí también contaminado, composición y calidad del agua, eso también aquí es un problema bastante serio el tema del agua, ¿sí? Nivel de organización se refiere, por ejemplo, todo lo concerniente a lo que es comité local de salud, la unidad de salud, cómo trabaja de una manera integral, policía, bomberos, instituciones con las cuales ustedes tienen un nivel de coordinación y organización. Por decir, si es sumamente fuerte su organización, su vulnerabilidad es baja. Pero si la organización no existe en su unidad, no hay, por ejemplo, tipo Campolere, que no tenemos muchas organizaciones ahí, podía ser entre 2 o 3, ¿no? La participación, cómo se involucra el personal de la unidad de salud y cómo se involucra la comunidad en cuanto a un tema de emergencia y preparación. Si la participación es muy alta, tenemos una vulnerabilidad baja. Pero si la participación es pobre, la gente no va, no se reúne, no se capacita, la vulnerabilidad es muy alta. Afectación a la población, bueno, también tenemos que ver en cuenta en cuanto al impacto que un evento puede generar, qué tanto puede afectar a la población, si va a afectar enormemente en el cultivo, en su vivienda, entonces alto. Y el conocimiento del riesgo, qué tanto estamos preparados para el tema de gestión de riesgo, para evacuar, para saber manejo de los albergues, etcétera. Si tenemos conocimiento, entonces nuestra vulnerabilidad es baja, pero si no estamos preparados, nuestra vulnerabilidad es alta. Y tenemos luego una calificación. Entonces, ahora con esta calificación, vamos a ver ahora, ¿ya? Van a hacer ustedes este ejercicio, ¿ya? Cruzan, por ejemplo, si su amenaza, vamos a la inundación, es alta y la vulnerabilidad es alta, ¿verdad? Si tenemos una amenaza alta y una vulnerabilidad alta, nuestro riesgo es alto. Si tenemos una amenaza alta y una vulnerabilidad baja, nuestro riesgo es medio. Entonces, vamos a hacer un cruce aquí, no vamos a cruzar la información y eso lo vamos a trasladar en esta tablita. Sismo, amenaza alta, vulnerabilidad alta, nivel de riesgo alto. ¿Sí? Entonces, lo mismo en cada una de ellas. Aquellas que no tenemos como tsunami, hemos hablado, no necesariamente pueden dejarla en blanco, no pueden dejarla en blanco, que sería lo más sano para no tener confusiones en cuanto a lo que es un todo, llenarlas todas las tablas, tampoco no es tan conveniente, ¿no? Solamente lo que teníamos como identificado como factores de riesgo de nuestra unidad de salud. Acuérdense, esto es de nuestra unidad de salud. Repito, cruzamos. Si mi amenaza es alta y mi vulnerabilidad baja, mi riesgo es medio. Si mi amenaza es alta y mi vulnerabilidad alta, mi riesgo es alto. Entonces, eso es lo que tenemos que trasladar aquí, ¿ya? Y esta de aquí, esto me sale de las tablas anteriores con las que trabajamos. Yo creo que eso es todo. De ahí lo demás tenemos solamente los formatos, lo que tenemos que hacer en la preparación, lo que tenemos que hacer en la respuesta como tal. Coordinación institucionales, vienen los números telefónicos. Esto pueden cambiar, ¿no? Si tenemos instituciones adicionales u otras, podemos cambiarle y colocar los teléfonos y los responsables actualmente. Por ejemplo, si van a poner policía, no van a poner el jefe de la policía de Babahoyo, pues. Tiene que poner aquí el de su UPC, el que está más cercano, el que le da a ustedes el botón de pánico.
¿sí? Ese tienen que colocar, no van a colocar el jefe de la policía aquí de Babahoyo. De Cruz Roja, bueno, eso sí, la provincial podría ser, y así vamos colocando y podemos cambiar esto, podemos tener de pronto el jefe político en vez de las Fuerzas Armadas, puede ser de pronto lo mejor el teniente político, etcétera. Las instituciones con las cuales ustedes tienen que coordinar en caso de una emergencia. Y luego al final, los cronogramas. Este plan de respuesta máximo tiene que estar terminado en febrero. Entonces ponen ustedes aquí, dan doble clic, hablen y van a colocar ustedes una X, ¿ya? Una X en la semana 4 de febrero, ¿no? Entonces ustedes van a tener en cuenta que en la semana 4 ya tienen que haber entregado y presentado su plan, ¿no? Ponen ustedes una X. El plan de respuesta ya aprobado con todo la primera semana de marzo, socializado en la segunda semana de marzo y así, N1, N2, número 3, o sea, actividades que ustedes van a tener, capacitaciones, por ejemplo, en el manejo de prendas de protección, capacitaciones en el tema de atención masiva de víctimas o tema de manejo código plata, capacitación sobre el tema de preparación o evacuación en caso de emergencia. Acuérdense que los escenarios internos, como son de incendio y de sismo, eso es de salud ocupacional. Nosotros, nuestros escenarios en su mayoría son eventos externos, ¿sí? Que pueden afectar internamente, sí, pero son elementos externos, código plata, atención masiva de víctimas, ya sea por accidentes de tránsito, etcétera, intoxicaciones masivas y los eventos epidemiológicos, como son afectaciones por virus, enfermedades, por ejemplo, en las cuales, como últimamente tuvimos el tema del COVID, etcétera. La fecha de su simulación o su simulacro, primero vamos a tener que, se está recomendando ahora, toda unidad va a tener que tener 2 ejercicios en el año. Primero va a tener que hacer una simulación, ¿ya? Vamos a tener que la simulación la van a hacer ustedes, por ejemplo, en mayo. Y el simulacro lo van a hacer ustedes en septiembre. Entonces, tienen que tener en cuenta de que vamos a manejar 2 tipos de ejercicios. Una simulación y luego un simulacro. Recuerden que la simulación es un ejercicio de mesa, el simulacro es donde ya se mueven las cosas, donde ya se mueven los recursos y se mueve la parte personal. Y así van colocando ustedes en la fecha cuando tienen cada una de las actividades, tienen programada, ¿ok? Cada una de estas actividades, bueno, mesas no, esto aquí ya mesa y todo esto de aquí, informes de atención de feriado, todo esto ya más bien son las unidades como Centro de Salud de Montalvo, Hospital de Baba, Centro de Salud de PL, que son las que hacen contingencia para periodos de feriados, elecciones, etc. Entonces, no todas, que van a tener que ver las actividades que ustedes realizan. Si no son de realización de ustedes, no deben colocarlas. Y eso, y ahí después lo firman, aquí está cómo tiene que firmar, lo realiza el punto focal de la unidad de salud, lo revisa mi persona y lo aprueba su director o responsable administrador técnico de su unidad de salud. Cualquier cosa me escriben, creo que ha sido bastante práctico, no es tan complicado y de pronto pueden revisar este tipo de video como para dudas que quieran ustedes aclarar. ¿Listo?